El Simposio Médico Galáctico fue un espectáculo sin igual en el universo conocido. Cada año, sanadores, científicos e innovadores de incontables sistemas estelares se reunieron en los brillantes salones de Cerón Prime, el centro central de la medicina avanzada y el conocimiento intergaláctico. El lugar, una extensa estructura cristalina, brillaba con la luz estelar refractada, dando la impresión de que flotaba en el vacío mismo dentro de sus paredes. Las mentes más avanzadas compartieron avances que podrían alterar el destino de especies enteras. Entre los asistentes había seres reptiles imponentes con escamas bioluminiscentes, aves emplumadas que se comunicaban en tonos armónicos y entidades translúcidas similares a medusas que pulsaban con luz al ritmo de sus pensamientos. Durante años, los humanos habían sido invitados al simposio como observadores. La comunidad intergaláctica respetó el progreso de la Tierra en áreas como la psicología y la salud planetaria, pero consideró que la biología humana era rudimentaria en comparación con la suya. Este año, sin embargo, marcó la primera vez que un humano participaría activamente en las discusiones. La Dra. Courtney Chase, la bióloga y especialista en traumas de la Tierra, había sido invitada no por sus innovaciones, sino como muestra de diversidad. Su presencia era un gesto de buena voluntad más que un reconocimiento de su experiencia, mientras que Courtney sabía esto. Sentía una determinación feroz de representar a la humanidad con dignidad. Courtney, una mujer delgada con ojos verdes penetrantes y cabello oscuro atado en un moño apretado, entró al gran salón con pasos medidos, vestía la túnica azul ceremonial que se les daba a todos los asistentes, la tela incrustada con tecnología microscópica que se adaptaba al clima. De cualquier especie presente, mientras inspeccionaba la habitación, su mirada se encontró con una mezcla de curiosidad y desdén. Los susurros ondearon entre la multitud. Una imponente criatura insectoide chasqueó sus mandíbulas. Su dispositivo traductor vocalizando: es que el representante humano, biología primitiva en el mejor de los casos. Courtney apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura, sabiendo que el respeto tenía que ganarse. La ceremonia de apertura comenzó. Con la llegada del Dr. Wie, un estimado sanador de la especie, Aran, la reputación del Dr. Ruka era legendaria. Su maestría en medicina regenerativa había salvado miles de millones de vidas. Su especie, de apariencia humanoide pero con piel esmeralda brillante y miembros alargados, era conocida por sus avances incomparables en aumento biológico. Cuando pisó el dedo central, una reverencia silenciosa cayó sobre la habitación. Levantó una mano delgada y su voz resonó en la cámara. Amplificada por las paredes de cristal: bienvenidos estimados colegas y buscadores de conocimiento. Comenzó Today We Gather no solo para celebrar nuestros logros, sino para ampliar los límites de lo posible. Como siempre, el Arca lidera la galaxia en innovación regenerativa. Una pantalla holográfica apareció detrás de él mostrando su último avance, una cápsula capaz de regenerar miembros perdidos en minutos. La audiencia estalló en aplausos. Su admiración resonó en varias formas de sonido y luz. Courtney observó en silencio. Su corazón se hundió levemente. Había leído sobre la tecnología Arkin y se maravilló de su sofisticación. Sus métodos, en comparación, parecían primitivos. Suturas básicas, antisépticos y una dependencia de los procesos naturales de curación del cuerpo, pero se recordó a sí misma. ¿Qué? La simplicidad no era inferioridad. Si se le daba la oportunidad, creía que podía demostrar que la biología humana era más resistente y adaptable de lo que otros se dieron cuenta. Mientras los aplausos se apagaban, el tono del Dr. Ware cambió. Ha llegado a mi atención, continuó su mirada barriendo la habitación, que algunas especies todavía se aferran a métodos obsoletos de curación, confiando en los procesos lentos y poco confiables de la naturaleza. Una de esas especies es la humanidad. Sus palabras fueron recibidas con risas y destellos de acuerdo de la multitud. Courtney sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero mantuvo la compostura, sus puños apretados debajo de su túnica. El Dr. Yer hizo un gesto hacia ella. Tenemos la suerte de tener a la doctora Courtney Chase. Amon. Tal vez ella pueda iluminarnos sobre cómo los humanos planean mantener el ritmo con el resto de la galaxia. El sarcasmo en su voz era inconfundible y la risa ondeó por el pasillo. Courtney se puso de pie. Todos los ojos en la habitación ahora fijos en ella. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a encontrarse con su mirada con un desafío. Tranquilo, gracias Dr. Yer, dijo su voz firme a pesar de la tensión. Mientras la humanidad puede no poseer los mismos avances tecnológicos que los Arkin u otros en esta sala, siempre hemos confiado en la adaptabilidad, el ingenio y la increíble resistencia del cuerpo humano. Nuestros métodos pueden parecer simples, pero se basan en una comprensión profunda de la biología y el poder de la naturaleza misma.
La sala quedó en silencio. Por un momento, los asistentes se sorprendieron por nuestra respuesta segura. Los labios del Dr. Waor se curvaron en una leve sonrisa. Palabras atrevidas, Dr. Chase. Tal vez le importaría demostrar esta resistencia de la que habla. Permítanos comparar sus métodos con los de los mejores de la galaxia. Courtney vaciló. Había esperado evitar la confrontación directa, pero se dio cuenta de que esta era una oportunidad para P. El valor de la humanidad. Lo acepto, dijo. Ferment. El Dr. Eor asintió claramente, complacido por su respuesta, e hizo un gesto hacia una pantalla holográfica. El desafío es simple. Explicó que cada participante tratará una herida aislada de complejidad severa. Nuestra tecnología medirá la velocidad y la eficiencia de la recuperación, así como la viabilidad a largo plazo del proceso de curación. Veamos cómo se comparan sus métodos humanos con los mejores de la galaxia. Mientras la multitud murmuraba con anticipación, la resolución de Courtney se endureció. Sabía que las probabilidades estaban en su contra. Los Arkens usarían sus cápsulas de regeneración y otros emplearían técnicas avanzadas similares, pero Courtney confiaba en los principios fundamentales de la biología humana. La teoría de que el cuerpo, si se le daban las condiciones adecuadas, podía curarse a sí mismo de maneras extraordinarias. Cuando los primeros participantes comenzaron sus pruebas, Courtney observó de cerca que la cápsula de los Artans zumbaba con energía, bañando la herida simulada en una cascada de nanobots que reconstruían el tejido en segundos. Otras especies usaban sueros biológicos y campos de energía. Cada método deslumbraba en su sofisticación. Cuando fue su turno, Courtney dio un paso adelante. Su mente estaba llena de cálculos, solo tenía herramientas básicas, antisépticos, suturas y una solución rica en nutrientes que había desarrollado ella misma. Mientras comenzaba el procedimiento, explicó cada paso en voz alta, su voz tranquila y mesurada. El cuerpo humano posee una capacidad innata para regenerarse cuando se le da el apoyo adecuado, limpiando la herida a fondo y minimizando la infección. Permitimos que los procesos naturales del cuerpo se apoderen de la audiencia. Observaba en silencio escéptico. Muchos desestimaban sus métodos como anticuados. La doctora Wack se observó con una expresión perpleja, claramente esperando que fallara, pero las manos de Courtney se movieron con precisión y confianza. Sus años de experiencia guiaban cada acción. Cuando terminó, dio un paso atrás y se dirigió a la multitud. El enfoque humano puede ser más lento, pero es sostenible, no depende de tecnología externa, solo de la fuerza inherente a cada organismo vivo. Los resultados del ensayo tardarían horas en manifestarse, pero Courtney ya sentía el peso del juicio en la habitación. Regresó a su asiento, su corazón pesado pero desafiante. Esto era solo el comienzo, y estaba decidida a mostrarles lo que la humanidad era verdaderamente capaz de. La atmósfera en el salón del Simposio Médico Galáctico se había vuelto más pesada con la tensión a medida que los participantes se preparaban para las pruebas de curación. El desafío propuesto por el Dr. Waxe era simple en concepto, pero agotador en ejecución. Cada concursante se enfrentaría a la misma herida simulada, una laceración diseñada para imitar lesiones catastróficas vistas en los conflictos. Interstellar. La herida involucraría nervios cortados, vasos sanguíneos rotos y tejido muscular dañado. Condiciones que exigían lo mejor de la habilidad médica o innovación tecnológica. El objetivo no era solo cerrar la herida, sino asegurar la recuperación completa de la funcionalidad con cicatrices mínimas y viabilidad a largo plazo. Courtney Chase se sentó tranquilamente en su asiento designado, una pequeña consola frente a ella, mostrando los parámetros de la lesión simulada. Estudió los datos atentamente, sus agudos ojos verdes entrecerrándose mientras consideraba su enfoque a su alrededor. Los otros participantes prepararon sus instrumentos y herramientas avanzados, su confianza casi palpable. Los médicos alienígenas con elegantes cápsulas de regeneración, dispositivos de sutura basados en energía e inyectores nanobot se movieron con facilidad practicada. En contraste, el espacio de trabajo de Courtney era rígido y modesto, un conjunto de herramientas humanas esterilizadas y pequeños frascos de su solución rica en nutrientes. La voz del Dr. Yur atravesó el bajo murmullo de la preparación. Los ensayos comenzarán en 5 minutos. Cada participante tendrá una sola hora para completar su procedimiento. Después, las cápsulas de simulación analizarán los resultados para determinar la velocidad, la eficiencia y el potencial de recuperación a largo plazo. Esto no es simplemente una prueba de habilidad, sino una medida de innovación. Veamos hasta dónde se pueden llegar con los límites de la ciencia médica. Su mirada se dirigió brevemente a Courtney y sus labios se curvaron en una sonrisa sutil. Ella no reaccionó externamente, pero un fuego ardía dentro de ella. Courtney sabía que era la desvalida, la forastera,
la que se esperaba que fallara. Ese conocimiento alimentó su determinación. Se ajustó los guantes esterilizados en las manos y respiró hondo para calmar sus nervios. El primer participante fue un ingeniero de la especie Krat, una raza reconocida por sus avances biotecnológicos. El médico de Klra se acercó a su puesto con confianza. Sus 6 manos se movían en una sinfonía de precisión mientras activaban un dispositivo. Pareciendo un capullo metálico, el capullo envolvió la lesión simulada emitiendo una luz azul pulsante. En unos momentos, una pantalla en la consola mostró un rápido crecimiento del tejido, reconexión neuronal y reparación de los vasos sanguíneos. La audiencia estalló en murmullos de aprobación, impresionados por la velocidad y la eficiencia del procedimiento. El siguiente era un médico del sistema Avara, un ser gelatinoso que usó una combinación de sueros químicos y estimulación bioeléctrica para reparar la herida. Su método fue igualmente IMP. Resiva mostrando la combinación perfecta de biología y tecnología, que dejó el tejido simulado luciendo casi prístino. Cada participante sucesivo trajo sus propios métodos únicos, cada uno más deslumbrante que el anterior. Courtney los observó a todos de cerca, su mente absorbiendo los detalles mientras formulaba silenciosamente su propio plan. Cuando llamaron su nombre, un silencio cayó sobre la sala. Courtney se puso de pie y caminó hacia su estación. Sus pasos medidos y deliberados, sintió el peso de cada mirada sobre ella, una mezcla de curiosidad, escepticismo y condescendencia apenas velada. Llegó a su estación, sus herramientas ya ordenadas meticulosamente, y respiró profundamente. Otra vez este era su momento para demostrar que el ingenio y la resiliencia humanos podían estar a la altura de lo mejor de la galaxia. Courtney comenzó inspeccionando la herida simulada en su consola. Era horripilante, diseñada para empujar los límites de cualquier médico. Estudió la profundidad de la laceración, la extensión del daño a los nervios y el flujo sanguíneo interrumpido. Sus manos se movieron rápidamente pero con cuidado mientras preparaba sus herramientas, un bisturí básico, suturas finas y una serie de viales que contenían su solución rica en nutrientes. A diferencia de sus competidores, Courtney no tenía maquinaria avanzada ni sistemas automatizados en los que confiar. Sus herramientas eran una extensión de su propia habilidad y conocimiento humanos. Comenzó con voz firme pero lo suficientemente fuerte para llegar a la audiencia. Siempre confió en la capacidad natural del cuerpo para sanar. Mi método se centra en mejorar esa capacidad en lugar de reemplazarla. Si bien podemos carecer de los avances tecnológicos que se ven aquí hoy, nuestra fuerza radica en la adaptabilidad y la resiliencia. Comenzó limpiando la herida meticulosamente usando una solución salina para eliminar cualquier residuo. Luego aplicó un antiséptico derivado de plantas medicinales humanas, un compuesto que había refinado durante su trabajo en los centros de trauma de la Tierra. El antiséptico no solo redujo el riesgo de infección, sino que también estimuló la respuesta inflamatoria del cuerpo, un primer paso crítico en la curación. Su siguiente paso fue el más delicado. Usando un dispositivo de aumento, Courtney alineó cuidadosamente los nervios cortados. Usó microsuturas para conectarlos, asegurando precisión sin causar trauma adicional al tejido circundante. El proceso fue lento, minucioso y requirió perlas de enfoque inquebrantables. De sudor se formó en su frente, pero no vaciló mientras trabajaba. Los susurros resonaron entre la audiencia. Muchos encontraron sus métodos arcaicos, casi ridículos. ¿Por qué no usan nanobots? Una voz murmuró que nunca terminaría a tiempo. Dijo otra, pero algunos observadores, particularmente aquellos que entendían las complejidades de la biología, observaron con creciente respeto. Las manos de Courtney se movieron con una pericia que trascendió su falta de herramientas avanzadas. Una vez que los nervios estuvieron alineados, Courtney dirigió su atención a los vasos sanguíneos donados. Usó una aguja fina e hilo para suturarlos, asegurando un flujo sanguíneo adecuado para mejorar el proceso. Inyectó pequeñas cantidades de su solución rica en nutrientes directamente en el tejido. La solución contenía una mezcla de aminoácidos, vitaminas y factores de crecimiento diseñados para acelerar la reparación celular. Era una técnica que había desarrollado ella misma y que había mostrado resultados notables en las salas de emergencia de la Tierra. Finalmente, Courtney cerró las capas de músculo y piel. Sus suturas estaban limpias y precisas, minimizando las cicatrices y asegurando la integridad del tejido mientras ataba la última notot. De vuelta y exhaló profundamente su trabajo. Completo. La hora había pasado y la herida simulada ahora tenía las marcas de un procedimiento cuidadosamente ejecutado. El Dr. Wicke se acercó a su estación con expresión ilegible, examinó la herida de cerca, sus ojos esmeralda escaneando las suturas y el tejido circundante. Después de un momento se volvió hacia la audiencia. Un enfoque interesante, dijo, su tono neutral, pero veremos si resiste el riguroso
Análisis de las cápsulas de simulación. Courtney asintió con la cabeza, su rostro tranquilo, pero su corazón acelerado regresó a su asiento cuando las cápsulas de simulación comenzaron su análisis. La audiencia murmuró con anticipación, ansiosa por ver los resultados. Courtney cruzó sus manos en su regazo y cerró los ojos brevemente, deseando en silencio que sus métodos tuvieran éxito. Las pruebas estaban lejos de terminar. Y Courtney sabía que una verdadera batalla acababa de comenzar, pero mientras estaba sentada allí rodeada de escépticos y rivales, sintió una confianza tranquila. Había hecho lo mejor que pudo, confiando no en máquinas o tecnología, sino en la fuerza y resiliencia del cuerpo humano y de ella misma. En el momento en que las cápsulas de simulación comenzaron su análisis, el aire en el gran salón se volvió tenso con anticipación. Las pantallas holográficas cobraron vida alrededor de la habitación, proyectando los complejos algoritmos y mediciones que se procesaban. Los resultados se analizarían no solo para la velocidad y la recuperación a nivel superficial, sino también para métricas más profundas: la estabilidad a largo plazo de la reparación, la funcionalidad del tejido regenerado y la probabilidad de complicaciones. Los extraterrestres, sentados con confianza en sus tecnologías avanzadas, apenas miraron sus propios resultados, seguros de su superioridad. Courtney Chase, sin embargo, permaneció en silencio, sus ojos fijos en la pantalla, sus dedos fuertemente entrelazados en su regazo. Siempre había confiado en los principios de la biología humana. Años de trabajo en salas de trauma de alta presión le habían enseñado que incluso la más mínima mejora en la condición de un paciente podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, mientras observaba los intrincados flujos de datos que se desarrollaban en los hologramas, la duda asentía en los bordes de su resolución. Sabía que sus métodos eran más lentos, más laboriosos, y carecían del factor sorpresa inmediato de los nanobots o los campos de energía. No se trataba solo de ganar, se trataba de demostrar que la simplicidad podía rivalizar con la complejidad, que el ingenio y la resiliencia de la humanidad tenían un lugar en esta reunión de gigantes galácticos. Los resultados del primer competidor, el ingeniero Krat, apareció en la pantalla principal. Una vibrante imagen 3D de la herida simulada giraba lentamente, mostrando cada capa de tejido reparado. Regeneración completa. El sistema anunció, su voz monótona con un sentido de finalidad. Funcionalidad restaurada 95%. Tiempo. Transcurrieron 12 minutos. La audiencia estalló en murmullos de aprobación. El doctor Eor asintió levemente. Su expresión ganó la esperada satisfacción. Los Krat se inclinaron ante la multitud. Sus 6 manos se levantaron en reconocimiento de los elogios. Luego vinieron los resultados del examen del médico Varus. Su forma gelatinosa tembló de anticipación. Su núcleo brillante latía con energía. El sistema proyectó sus resultados. La regeneración completa. La funcionalidad se restableció. El 92% del tiempo transcurrido fue de 9 minutos. El examen de Ofar provocó un zumbido audible de deleite y sus compañeros los felicitaron con una serie de tonos rítmicos. La eficiencia fue notable, pero la ligera caída en la funcionalidad en comparación con CLYTH provocó un debate tranquilo. Entre los espectadores, uno por uno, se mostraron los resultados de los otros participantes. Cada método mostró una precisión y velocidad asombrosas, con métricas de funcionalidad que iban del 85% al 97%. Fue un testimonio de la destreza tecnológica de Galaxy. Luego, finalmente, el sistema cambió su enfoque al ensayo de Courtney. Un holograma Único se expandió sobre su estación, dibujando la evaluación de regeneración de la atención colectiva de la sala. Inició el sistema, anunció Courtney. Se sentó más derecha con el corazón martilleando en su pecho, sintió el peso de cada ojo. En la sala, algunos observando con curiosidad, otros con un desdén apenas disimulado. El holograma comenzó a reproducir la herida simulada que había tratado. Las suturas que había aplicado minuciosamente eran visibles, pulcras y precisas. Los nervios reparados brillaban débilmente, una señal de funcionalidad restaurada. La audiencia se inclinó hacia adelante en sus asientos. Sus murmullos se suavizaron en silencio. Reparación de la superficie e integridad, 100% el sistema, declaró Courtney. Exhaló lentamente, su tensión se alivió muy levemente. El análisis continuó, profundizando en las métricas de su procedimiento. Restauración vascular 98%, alineación neuronal 96%, estabilidad a largo plazo, alta probabilidad de complicaciones baja. La sala permaneció en silencio, los asistentes procesando lo que acababan de escuchar. Los resultados de Courtney no fueron los más rápidos, ni mucho menos su procedimiento había tomado la hora completa asignada, un marcado contraste con en los 12 minutos de KLY Raz con el XR, la décima de los 9 de RS,
pero sus métricas de funcionalidad y estabilidad la colocaron cerca de la cima de la clasificación, una hazaña que nadie había anticipado que hubiera logrado. Un nivel de precisión y efectividad que rivalizaba con las mejores tecnologías de la galaxia usando nada más que su habilidad. Y herramientas básicas. El Dr. Uxer dio un paso adelante, su expresión era ilegible, su piel esmeralda brillaba débilmente bajo las luces cristalinas del salón mientras examinaba el holograma en silencio. Después de un momento, se giró para dirigirse a la audiencia. Parece que comenzó, su voz tenía un peso deliberado de que el método humano, a pesar de su naturaleza primitiva, ha producido resultados que no se pueden ignorar. Courtney Rose desde su asiento, sus ojos verdes clavados en los de él, se negó a permitirse sentirse triunfante, pero aún había una corriente subyacente de escepticismo en la sala y sabía que tendría que defender su trabajo más a fondo. El Dr. Wicke le hizo un gesto para que se uniera a él en el día, los ojos y ella obedeció, de pie a su lado bajo la mirada penetrante de la audiencia. El Dr. Chase dijo que su tono era cuidadosamente medido. Su enfoque ha demostrado un nivel inesperado de precisión. Sin embargo, debo preguntar por qué confiar en métodos manuales cuando la galaxia ofrece tecnologías que podrían lograr los mismos resultados en una fracción del tiempo. Courtney respondió a su pregunta de frente, con su voz firme y clara. La tecnología es una herramienta, no un reemplazo para la comprensión. Mis métodos dependen de las fortalezas inherentes del cuerpo mismo. Si bien las máquinas pueden acelerar el proceso, no nos enseñan a trabajar con los mecanismos naturales de curación. Si esas máquinas fallan o no están disponibles, ¿a qué recurrimos? Los humanos hemos sobrevivido y prosperado debido a nuestra adaptabilidad, nuestra capacidad de innovar frente a las limitaciones. Una ola de discusión se extiende por la sala. Algunos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Otros permanecieron poco convencidos. Ney continuó, su voz ganando fuerza. Esto no se trata de rechazar la tecnología, se trata de equilibrio. Combinar nuestra comprensión de la biología con las herramientas que creamos conduce a las soluciones más sostenibles. Mi trabajo demuestra que incluso sin maquinaria avanzada, podemos lograr resultados que rivalizan con las mejores innovaciones. El Dr. Wicke la estudió por un momento, su expresión se suavizó. Quizás, dijo lentamente, hay mérito en su argumento. La galaxia prospera en la diversidad, no solo en especies, sino en perspectiva. Sus métodos nos recuerdan que el progreso no siempre es lineal y que la simplicidad, cuando se aplica con experiencia, puede producir resultados extraordinarios. La audiencia estalló en aplausos, algunos vacilantes, otros entusiasmados. Courtney sintió una oleada de emoción, una mezcla de alivio y orgullo. Ella había venido al simposio como una forastera descartada, como una participante simbólica. Ahora estaba de pie como una igual, su trabajo reconocido y respetado. Mientras los aplausos se calmaban, el Dr. Waxe extendió una mano hacia ella. Dr. Chase, creo que tenemos mucho que aprender unos de otros. Espero que esto marque el comienzo de una mayor colaboración entre nuestras especies. Courtney estrechó su mano firmemente, una sonrisa abriéndose paso en su rostro. Creo que si el simposio terminó con un renovado sentido de curiosidad y respeto mutuo, Courtney dejó Cerón Prime, sabiendo que no solo había representado bien a la humanidad, sino que también había plantado las semillas para un entendimiento más profundo entre especies. La galaxia era vasta y compleja, pero momentos como este demostraban que incluso las voces más pequeñas podían tener un impacto. Después de que los aplausos se calmaran y el simposio reanudara sus discusiones más amplias, Courtney Chase sintió que el peso de lo que acababa de ocurrir se asentaba sobre sus hombros. Había logrado algo notable no solo para ella, sino para la humanidad en su conjunto. Sin embargo, el nuevo respeto que se había ganado estaba acompañado por una conciencia aguda de los desafíos que se avecinaban. Este no era el final de su viaje, era el comienzo de una batalla más grande para solidificar su lugar en las humanidades, en la comunidad médica galáctica. A medida que el evento pasaba a su fase de networking, Courtney se encontró rodeada de una mezcla ecléctica de científicos, curanderos e ingenieros, todos ansiosos por hacerle preguntas al ingeniero de ropa cuya mano se había movido con tanta precisión elegante durante el juicio. Se acercó a ella con curiosidad en lugar de desdén. Sus ojos multifacéticos brillaron mientras hacían clic en una pregunta a través de su dispositivo traductor. Dr. Chase, su método nos intriga. ¿Cómo se logra tal precisión sin la ayuda de sistemas automatizados? Courtney sonrió agradecida por él interés genuino. Se trata de comprender las complejidades del cuerpo en el nivel más fundamental. Ella explicó que las máquinas pueden replicar patrones, pero no pueden adaptarse intuitivamente a los matices de la biología de un individuo. Cada caso es único, y al confiar en la observación directa y la habilidad manual puedo
Adaptar mi enfoque de maneras que la tecnología podría pasar por alto. El ingeniero inclinó la cabeza pensativamente su antena. Moviéndose fascinante, tal vez haya una lección aquí para nosotros, un recordatorio de que el dominio de un oficio comienza con las manos. Y la mente, no solo las herramientas. Antes de que Courtney pudiera responder, otra voz intervino, melódica pero teñida de escepticismo. Pertenecía a un médico. Desar su gelatina, esta forma pulsando débilmente mientras hablaban. Pero ¿no es ineficiente depender de métodos manuales? Nuestra tecnología nos ha permitido curarnos más rápido, lo que nos permite salvar más vidas y en menos tiempo. Seguramente la velocidad debe ser una prioridad. Courtney Se volvió para hablarles directamente. Su tono era tranquilo pero firme. La velocidad es importante, pero no es la única medida del éxito. ¿Qué sucede cuando la tecnología falla? ¿Qué sucede si se encuentra en una situación en la que sus máquinas no pueden funcionar o no tiene los recursos para usarlas? Los humanos han tenido que adaptarse a tales escenarios durante siglos. Al dominar las técnicas fundamentales, nos aseguramos de nunca depender por completo de herramientas externas. Sus palabras provocaron un debate entre la multitud circundante. Algunos asintieron con la cabeza en concordancia, mientras que otros expresaron sus dudas. Courtney escuchó pacientemente y respondió pensativamente a cada desafío. Para cada escéptico había alguien que parecía inspirado por su perspectiva y se dio cuenta de que estaba plantando semillas de cambio, por pequeñas que fueran, a medida que avanzaba la noche. Courtney se encontró atraída a conversaciones más íntimas. Un ave emplumado del distante sistema Chatham compartió historias de las luchas de su propia especie para equilibrar la tradición y la innovación en sus prácticas curativas. Un ave acuático, siendo de las colonias Niura, explicó cómo habían incorporado remedios herbales antiguos en su bioquímica avanzada. Estos intercambios reafirmaron la creencia de Courtney de que todas las especies, sin importar cuán avanzadas fueran, tenían algo que aprender del pasado y de las demás. Mientras tanto, el Dr. Yer observó desde la distancia. Sus ojos esmeraldas se entrecerraron levemente mientras estudiaba las interacciones de Courtney. La había subestimado una vez y no cometería ese error nuevamente. Mientras tanto, reconoció públicamente sus logros. En privado, luchó con una sensación de inquietud. Sus métodos, aunque poco convencionales, habían expuesto un punto ciego en el enfoque de la galaxia. A la medicina, una dependencia de la tecnología que a veces eclipsaba la importancia de comprenderlo fundamental. Al día siguiente, Courtney fue invitada a unirse a un panel de discusión sobre el futuro de la medicina regenerativa. El panel incluyó a algunas de las figuras más distinguidas del simposio, incluido el Dr. Waxe y el ex médico que la había desafiado anteriormente. El tema era amplio y contencioso. Equilibrar la tradición en la tecnología y la curación intergaláctica. Cuando comenzó la discusión, el Dr. Rique abrió con una declaración que fue a la vez amable y calculada. Los eventos de ayer nos recordaron a todos que la innovación no siempre viene en forma de nuevas tecnologías. La DRA Chase ha demostrado el valor de las habilidades fundamentales y por eso la elogiamos. Sin embargo, también debemos preguntar cómo conciliamos la necesidad de velocidad y eficiencia con la preservación de estos métodos tradicionales. Courtney esperó su turno para hablar y escuchó atentamente las perspectivas de sus compañeros panelistas. Algunos argumentaron apasionadamente a favor de él continuo avance de la tecnología, enfatizando las vidas que podrían salvarse a través de métodos más rápidos y eficientes. Otros abogaron por un enfoque más holístico, uno que equilibrara lo viejo y lo nuevo. Cuando fue su turno, Courtney se inclinó hacia adelante con las manos apoyadas ligeramente en el borde de la mesa. La tecnología es una herramienta increíble, comenzó su voz firme y clara. Ha salvado innumerables vidas y continuará haciéndolo, pero sigue siendo solo que una herramienta sin el conocimiento y la habilidad para usarla de manera efectiva. Incluso el dispositivo más avanzado es inútil. Mi punto no es rechazar la tecnología, sino recordarnos la importancia de la adaptabilidad. Cuando entendemos los principios detrás de la curación, podemos innovar de manera más reflexiva y responder a los desafíos de manera más efectiva. Hizo una pausa escaneando a la audiencia. Imagine un futuro donde nuestros métodos no estén dictados por lo que es más fácil o rápido, sino por lo que es mejor para el paciente. Ese futuro requiere que adoptemos tanto la precisión de la tradición como las posibilidades de innovación. La sala estalló en aplausos y por primera vez Courtney sintió un genuino sentido de pertenencia. No solo había defendido sus métodos, pero también habían contribuido significativamente a la conversación más amplia sobre el futuro de la medicina. Después del panel, el Dr. Wicke
Se acercó a ella, su expresión era ilegible, pero su tono era más suave que antes. Dr. Chase, dijo sus palabras me han dado mucho que considerar, tal vez hemos dependido demasiado de la tecnología a expensas de la comprensión, me gustaría aprender más sobre sus métodos, tal vez podría enseñarnos lo que ha aprendido. Courtney sonrió, la tensión entre ellos finalmente se alivió, sería un honor, Dr. Yer, y me encantaría aprender de usted también, creo que tenemos mucho que compartir. Su conversación marcó el comienzo de una colaboración que cerraría la brecha entre la tradición y la tecnología, preparando el escenario para una nueva era en la medicina. Intergalactica. Courtney regresó a la Tierra con un sentido de propósito y una confianza renovada. Había llegado al simposio médico galáctico como una forastera, pero se fue como una voz respetada. Su trabajo inspiraba a otros a reconsiderar lo que realmente significaba sanar. El último día del simposio médico galáctico amaneció con una sensación de anticipación que resonó a través de los pasillos cristalinos de Cerón Prime. Los asistentes de todos los rincones de la galaxia llenaron el gran auditorio ansiosos por presenciar la culminación de este evento histórico. El aire estaba cargado de curiosidad y el sutil zumbido de la energía competitiva. Como si la conciencia colectiva de los presentes reconociera la importancia de lo que estaba por venir para Courtney Chase. Este era su momento de reflexión y resolución. Los últimos días la habían desafiado de maneras que no había previsto, obligándola a defender no solo sus métodos, sino también los principios mismos que sustentaban su comprensión de la medicina. Había llegado a Cerón Prime como una forastera descartada, como una representante simbólica de una especie subdesarrollada. Ahora se erigía como una voz respetada en una conversación que abarcaba galaxias. Sin embargo, mientras se preparaba para la ceremonia de clausura del simposio, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Courtney había pasado la noche revisando los comentarios que había recibido durante el panel de discusión y en innumerables conversaciones individuales. Le sorprendió la cantidad de asistentes que habían admitido dar por sentado su tecnología. Su perspectiva. Nos ha recordado los fundamentos que le había dicho un médico de Aven. Nos hemos vuelto tan dependientes de nuestras herramientas que olvidamos cómo innovar sin ellas. Estas admisiones llenaron a Courtney de esperanza y de sentido de responsabilidad. Se dio cuenta de que su papel en esta comunidad no era solo representar a la humanidad, sino desafiarla a pensar de manera diferente. La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el anfiteatro central, un espacio impresionante que parecía desafiar las leyes de la física. Las paredes eran transparentes ofreciendo una vista sin obstáculos de los hijos gemelos de Cerón Prime, mientras proyectaban su luz dorada a través de la vasta extensión de la galaxia. Una enorme pantalla holográfica flotaba sobre el escenario recorriendo los aspectos más destacados de los eventos de la semana: avances en nanotecnología, avances en bioquímica y, para sorpresa de Courtney, un clip de ella hablando durante el panel de discusión DR. Rie, como anfitrión del simposio, subió al escenario. Primero, su presencia era tan imponente como siempre, su piel esmeralda brillando tenuemente a la luz del sol. Comenzó con un discurso que recapituló los logros del simposio. Su voz resonaba con la autoridad de alguien profundamente respetado en su campo, pero cuando pasó al tema de los ensayos de curación su tono cambió, volviéndose más introspectivo. El simposio de este año nos ha recordado algo vital, dijo, su mirada recorriendo a la audiencia. La innovación no se limita a la creación de nuevas tecnologías, a veces radica en el redescubrimiento de principios que hemos las contribuciones pasadas por alto de la doctora Courtney Chase nos han desafiado a pensar de manera diferente sobre la relación entre la tradición y el progreso. Sus métodos, aunque simples para nuestros estándares, han demostrado que el dominio de los fundamentos puede rivalizar incluso con las herramientas más avanzadas. La audiencia estalló en aplausos. Y Courtney sintió que se le sonrojaban las mejillas. No había esperado un reconocimiento tan público, y menos aún del Dr. Wicks o de él mismo. Cuando los aplausos se calmaron, le hizo un gesto para que se uniera a él en el escenario. Courtney se puso de pie alisándose la túnica antes de caminar hacia el centro del anfiteatro. La luz de los soles gemelos captó los mechones de su cabello oscuro y por un momento sintió una tranquila sensación de orgullo, no por ella misma, sino por lo que su presencia aquí representaba. Dr. Chase. El Dr. Wie continuó, con su voz más suave. Ahora nos ha demostrado que todas las especies, sin importar su avance tecnológico, tienen algo que enseñar. ¿Compartiría con nosotros su visión para el futuro de la medicina intergaláctica?
Courtney respiro profundament. Mente corría para organizar sus pensamientos. No había preparado un discurso, pero las palabras le llegaron con sorprendente claridad. Gracias. Dra. Ríe. Comenzó con voz firme a pesar del peso del momento y gracias a todos los presentes por darme la oportunidad de compartir mi trabajo. Hizo una pausa y escudriñó los rostros de la audiencia cuando llegué a este simposio. Me sentí como una extraña. Sabía que mis métodos serían vistos como primitivos, tal vez incluso irrelevantes frente a los increíbles avances representados aquí, pero de lo que me he dado cuenta es que la innovación no se trata solo de lo nuevo, se trata de lo que es efectivo, se trata de encontrar la mejor manera de resolver un problema, incluso si eso significa volver a lo básico. Su mirada se suavizó mientras continuaba. Mi visión para el futuro de la medicina intergaláctica es una de colaboración. Cada especie aquí tiene fortalezas únicas moldeadas por sus entornos, sus culturas y sus historias. Si podemos unir esas fortalezas, podemos crear un marco médico que no solo sea más inclusivo, sino también más resistente. Imagine lo que podríamos lograr si combinamos la precisión de la tecnología con la adaptabilidad de la habilidad manual, la velocidad de los nanobots con la sostenibilidad de los procesos de curación naturales. Las posibilidades son ilimitadas. El público estaba en silencio. Pendiente de cada palabra suya, Courtney sintió la enormidad del momento, la comprensión de que sus ideas estaban resonando más allá de todo lo que se había atrevido a esperar. Este simposio me ha demostrado que no somos tan diferentes como podríamos pensar, ya sea que estemos reparando un nervio o curando una fractura. Nuestro objetivo es el mismo: restaurar la vida y la función de la mejor manera posible. Avancemos juntos, no como competidores sino como colaboradores. Cuando terminó el anfiteatro, estalló en aplausos. Courtney dio un paso atrás, su corazón latía con una mezcla de alivio y euforia. El Dr. Wicke colocó una mano sobre su hombro, un gesto de respeto que se sintió profundamente significativo. Bien dicho, Dr. Chase, murmuró. Bien dicho. En los días que siguieron, las palabras de Courtney se convirtieron en un catalizador para el cambio. Delegados de toda la galaxia comenzaron a comunicarse con ella, ansiosos por aprender más sobre sus métodos y compartir sus propios proyectos colaborativos. Se propusieron unir el ingenio humano con la tecnología alienígena en formas que nunca antes se habían considerado. El propio Dr. Yer invitó a Courtney a unirse a un grupo de trabajo intergaláctico recién formado dedicado para integrar diversas prácticas médicas. Ella aceptó sabiendo que esta era su oportunidad de hacer un impacto duradero. Mientras Courtney abordaba el transbordador que la llevaría de regreso a la Tierra, miró las estrellas con un sentido de profunda gratitud por haber venido a Cerón Prime. Con la esperanza de demostrar el valor de la humanidad, se iba con algo mucho más grande que el conocimiento de que había ayudado a cerrar la brecha entre los mundos, creando una base para un futuro donde la curación fuera un esfuerzo compartido. La galaxia era vasta, sus desafíos inmensos, pero Courtney ya no estaba intimidada. Sabía que cada paso adelante, sin importar lo pequeño que fuera, era un paso hacia algo extraordinario y que ella estaba lista para emprender ese viaje. Un paciente, una idea, una colaboración a la vez.